El día de hoy vamos a hablar de unas preguntas que nos han hecho y ese es sobre cómo influye el salario promedio al momento de calcular ya sea para ley 73 o para ley 97, ya que esta es una de las preguntas que comúnmente nos llegan a hacer tanto en Facebook como directamente en el canal de YouTube. Mucha gente se confunde en el aspecto de lo que es, en este caso, cómo va a influir el salario al momento de calcular lo que es la pensión. Incluso hay personas que me han compartido vía WhatsApp videos que encuentran en TikTok, en YouTube, en Facebook, que tienen información completamente errónea. Hay personas en redes sociales que están diciendo que tú te vas a retirar con el 75% de tu último salario base de cotización. Y temo decirte que por desgracia esto es completamente falso, aunque sea ley 73. Mucha gente dice, te vas a ir con 75% a los 60 años, con el 85% a los 63 o con el 95% a los 64. Desgraciadamente están mal en el aspecto en cómo es que se va a calcular este porcentaje que estamos hablando. En efecto, tú te llevas un porcentaje, pero va a ser de la cuantía básica que te correspondería como si tú hubieras llegado a los 65 años de edad al momento de solicitar tu pensión. Como les decía, entonces, cuando tú llegues y solicites tu pensión a los 60 años de edad, si eres ley 73, en ese caso te va a estar correspondiendo el 75% de la cuantía básica. Es decir, como si tú hubieras solicitado tu pensión a los 65 años, se va a hacer ese cálculo. Y de ese monto que tú hubieras recibido a los 65 años de edad, entonces se va a sacar el porcentaje, 60 años 75, 61 80, 62 85, 63 90, 64 95%. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque también ya nos tocó un trabajador que tuvo una asesoría con una persona X, no voy a decir el nombre del despacho, ni voy a decir las redes sociales, porque digo, no me interesa entrar en ese tipo de controversias, pero sí es importante que se fijen quién les está haciendo esa proyección. Esta persona nos busca porque al momento de solicitar la pensión, resulta que él le habían calculado que se iba a llevar el 75% de su último salario base de cotización. Es decir, él tendría que estar recibiendo alrededor de 28,000 pesos si se calculara de acuerdo a lo que él le dijeron, el 75% de su último salario base. Por desgracia, esto es importante tenerlo en consideración. Cuando se hace el cálculo del salario promedio, a esta persona únicamente le correspondía la pensión mínima garantizada. Y en este caso estamos hablando que son 9,412 pesos. Si hacemos ese comparativo de 28,000 pesos, que es lo que le habían dicho que le correspondía simplemente ya por el salario que tenía reportado, a 9,400 pesos nos damos cuenta que ni siquiera es el 50% de lo que estaba percibiendo esta persona en su último empleo. Ahora bien, también debemos de tener en consideración que el cálculo para la pensión es de las últimas 250 semanas cotizadas del salario. Esta persona, cuando nosotros recibimos su documento y validamos la información, resulta que ese salario de arriba de 40,000 pesos únicamente lo tuvo durante el último año. Entonces, años anteriores era menor, muchísimo menor. Entonces, cuando hacemos el salario promedio, realmente no le alcanzaba más que para una pensión mínima garantizada. Este trabajador, obviamente muy molesto y muy enojado, simplemente se enojó con nosotros, incluso que nosotros teníamos la culpa porque nosotros hicimos el cálculo correcto y no la persona que le brindó la asesoría. Tuvimos ese temita que nos decía que por qué malinformaban. Precisamente por eso hacemos el hincapié. Hay que buscar bien una asesoría personalizada, pero con alguien que conozca, alguien que nos demuestre que realmente sabe de lo que está hablando y que no simplemente es alguien atrás de una cámara, atrás de un micrófono, inventando cosas que realmente no son ciertas y que nunca nos van a llevar a ningún lado. Por eso es importante que siempre tengamos bien claro esto. ¿Quién es el que nos está dando la asesoría? ¿Quién nos está brindando esa información? Porque también nos ha pasado de personas que se incorporan a modalidad 40, pagan durante cierto tiempo y resulta que cuando piden la pensión, el instituto les está dando una pensión por ley 97. ¿Y por qué es esto? Porque vuelvo a lo mismo, no revisan la información básica. ¿Cuál es la básica? Revisar realmente que tú tengas reconocidas
semanas antes de 1997. Este es un dato bastante importante. Ya les he compartido diferentes videos haciendo hincapié en por qué es importante que revisemos estos datos. Muchas personas, como no tienen idea, llegan y solicitan su pensión o solicitan asesorías, pero no revisan nunca que tengan estas semanas reconocidas. Invierten y simplemente se dejan llevar porque el asesor les dice que son ley 73, simplemente porque su número de seguridad social lo dice. Pero también debemos de recordar que el número de seguridad social, en efecto, tercer y cuarto dígito nos indican cuándo fue que nos incorporamos al instituto, pero no nos dice que fue nuestra primera cotización en esas fechas. Quizás, como ya lo he dicho en diferentes ocasiones, tú tienes el famoso seguro facultativo que te dan cuando tú estás generando tus prácticas, cuando estás haciendo tu famoso servicio. Entonces, este no aporta directamente a las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces, como no aporta a estas subcuentas, no cuenta para que tú tengas derecho a la pensión por el régimen Ley 73. Entonces, sí es importante que tengas bien claro este dato. Tú debes de tener reconocidas semanas antes del 97 para que tengas derecho a Ley 73. Si no las tienes, entonces sí, hay que buscar realmente una asesoría, hay que buscar que te ayuden, o bien tú también puedes acudir directamente al instituto y solicitar una búsqueda de semanas manual. Cuando se te reconozcan estas semanas, entonces sí vas a tener derecho a la pensión por el régimen 73, pero es importante que no te dejes llevar por tu número de seguridad social, porque ya lo hemos visto, que mucha gente les dice a ustedes que simplemente por el hecho de tú tener el tercer y cuarto dígito antes del 97, ya te toca ley 73, y esto no es cierto. Tengan mucho cuidado con este dato, porque este dato te puede salir muy, muy caro por no tenerlo en consideración. ¿Y por qué digo que te puede salir caro? Porque recordemos directamente que modalidad 40 es una inversión que se va a realizar. Y estas inversiones, en el mejor escenario, quizás con un año, estamos hablando de que va a ser una inversión alrededor de 150,000 pesos con un solo año en salario topado. Imagínate si haces 3, 4 años, 8 meses, que sería lo ideal para que puedas incrementar tu pensión al máximo. Entonces, ¿qué pasaría si tú haces esta inversión? Pero resulta que cuando llegas a pedir tu pensión te dicen que solamente te toca una pensión garantizada porque eres ley 97. ¿Cómo te sentirías? Imagínate invertir 300, 400,000 pesos, 500,000 pesos en algunos casos para que te den únicamente 5,000, 7,000, 8,000 pesos, digo 9,000 pesos en el mejor escenario. Sí está de pensarse. Entonces, por eso es importante que sí busquen esta asesoría con antelación, que revisen quién les está brindando estos datos, porque sí son temas bastante importantes a considerar. Ahora bien, debemos de tener claro que modalidad 40 quizás para muchas personas pueda ser un gasto bastante complicado de sobrellevar, porque como ya lo mencionamos, son inversiones de arriba de 150,000 pesos por año. Pero también debes de conocer que existen financieras que te pueden apoyar para poder financiar lo que es el pago de modalidad 40. En este caso, si a ti te gustaría que nosotros te apoyemos a canalizarte con una financiera que te ayude en este aspecto, también recuerda que nos puedes contactar al 55 34 72 63 27. De hecho, vamos a empezar a generar unos eventos en vivo, pero para que tú te puedas incorporar debes de cubrir ciertos requisitos para que entonces la financiera te pueda brindar lo que es en este caso ese financiamiento y puedas entrar directamente a esta plática en donde te vamos a explicar a detalle cómo es que puedes calcular tu pensión, cómo es que la vamos a maximizar directamente por medio de lo que es esta financiera, y sobre todo, realmente revises que es una inversión bastante buena, porque como ya lo hemos dicho, quizás puedas invertir 300, 400,000 pesos, pero recuerda que en este caso, si volteamos a ver la tabla del INEGI de la esperanza de vida, estamos hablando que existen personas que pueden llegar a vivir arriba de 85, 88. Hemos visto personas de 93, 94 años de edad. ¿Te imaginas a esa edad con una pensión quizás de 9,400 pesos? Considero yo que es muy poco para poder solventar los gastos
que llegan en esta etapa de nuestra vida, porque recordemos que entre mayor edad, mayores cuidados vamos a requerir y obviamente más costosos. Entonces, por eso es importante que siempre valides a detalle lo que es cómo vas a retirarte, cuánto es lo que vas a percibir durante ese tiempo y sobre todo, cuánto es lo que tú vas a ganar directamente, porque recordemos también que todos tenemos un enemigo invisible y esa es la inflación. Recuerda que día a día todos los costos de la vida se van incrementando, algo que nos va afectando directamente y quizás el día de hoy tengas 9,400 pesos para poder vivir y quizás puedas sobresalir con tus gastos, pero recuerda que a futuro esos 9,400 pesos no van a alcanzar para comprar lo mismo que compras hoy en día. Entonces también debes de considerar directamente la inflación. Hay muchas personas que incluso cuando escuchan que la financiera les cobra de acuerdo a lo que es el saldo que tengas en tu Afore, prefieren no hacer esa inversión y prefieren retirar ese dinero en una sola exhibición, pero yo te preguntaría y me gustaría que nos dejes en los comentarios, si tú el día de hoy recibieras 300,000 pesos, ¿cuánto tiempo consideras que te durarían? ¿Un año? ¿2 años quizás? 3 años con una pensión de 9,400 pesos y después que te hayas acabado ese dinero, ¿qué harías? ¿Cómo solventarías tus gastos? Porque quizás si optas por lo que es el financiamiento para modalidad 40, esa pensión de 9,400 pesos se puede ir a 20,000, 30,000 pesos. Estamos hablando de que si tú tienes una esperanza de vida de quizás 22 años, vamos a suponer en el mejor escenario, 22 años, porque te estás retirando a los 60. Estamos hablando de que vas a tener 22 años recibiendo cerca de 12,000 pesos más de lo que hubiera recibido únicamente con la pensión mínima garantizada. Entonces, estamos hablando de que 12,000 pesos por año, estás recibiendo 120,000 pesos, 144,000 pesos extra. Ahora vamos a multiplicarlo por 10. Ya estás recibiendo 1,400,000 pesos por solamente haber invertido lo que tenías en tu Afore. Y a partir de ahí, estás teniendo una ventaja enorme porque estás ya teniendo una pensión bastante alta. Si a ti te gustaría saber si eres candidato para poder tener ese financiamiento de modalidad 40, recuerda contactarnos al 55 34 72 63 27 para que entonces te podamos agendar y puedas incorporarte a nuestras sesiones que realizamos vía Zoom, pero como te lo mencioné al inicio, estas sesiones son únicamente para aquellas personas que cubren los requisitos, ya que es lo que nos pide la financiera para poderles permitir el acceso y puedan formar parte de este taller de cómo es que maximizan su pensión directamente y puedan hacer la valoración costo contra beneficio. Ahora bien, ¿qué requisitos son importantes a considerar para que tú puedas buscar un financiamiento? Que tengas 60 años o un poquito más, que hayas dejado de cotizar por lo menos 3 años, 2 años al día de hoy, o sea, es decir, de hoy hacia atrás, 2, 3 años, 1 año, para que entonces la financiera pueda entrar directamente y pagar la modalidad 40 sin necesidad de esperar a futuro. Con esto tú vas a tener una pensión más rápido. Tercero, hay que revisar también que hayas cotizado por lo menos 52 semanas en los últimos 5 años antes de tu baja. Es decir, si tu baja fue hace 2 años, 2023, que del 23 hacia atrás 5 años, hayas cotizado por lo menos 52 semanas. Con esto prácticamente tú ya tienes el cover para poder entrar directamente a esta sesión, que podamos evaluar tu caso y tú puedas conocer cuánto es lo que tendrías que invertir y cuánto es lo que vas a estar recuperando y en cuánto tiempo. Nuevamente, la invitación es a que valides a detalle estos datos, porque realmente es bastante bueno que puedas maximizar tu pensión. Ya lo hemos dicho en diferentes videos, aquellas personas que son ley 73 se sacaron la lotería por la manera en cómo se va a calcular su pensión. Espero que hasta aquí hayamos podido resolver todas las dudas, todas las preguntas que hayan surgido. De igual manera, si tienes dudas o preguntas que no pudimos resolver durante esta transmisión, recuerda dejarla en la bandeja de comentarios y en la próxima transmisión, con todo gusto, la estaremos resolviendo. También recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Recuerda que en todas nos encuentras como Javier Pereira, el Lobo Financiero. Recuerda dejarnos tu like, recuerda dejarnos algún comentario. Si no tienes comentarios, una carita de lobo será suficiente también para que las redes sociales nos sigan posicionando. Te agradezco que nos hayas acompañado al final de este video. Nuevamente te reitero, soy tu servidor Javier Pereira. En todas las redes sociales me encuentran como el Lobo Financiero y no olvides suscribirte para que en próximas transmisiones
estemos compartiendo nuevamente contenido contigo. Nos vemos en la próxima transmisión o en nuestro próximo video.